Cata, Company, Maximiliano Soruco. Muy bien. Sí. Soruco dice que está, profe. Sí, lo veo y ya le dije que sí. Entonces, los que no veo son Valentini, Cata Cata, Company, Frascaroli, Herrera Milagros. Acá Si no, presente, profe. hola, ¿cómo andás, Milagros? Si no tienen audio, por el chat, por favor. Meaurio y Belina, no la veo. Acá justo. ¡Epa! Ahí está, ¿viste? Te llamé. Laura Noriega, Parodi Leila. Bien, ¿cómo andás, Laurita? Bien, todo tranqui. Leila está por ahí. Carolina Pepe, Santiago Ruiz, Sánchez Manuel, Priscila Sena. Sí, presente. Buenas, profe. Hola, ¿cómo andas, Pri? Estrella, Romina, Florencia Villafañe. Israel, ¿sabemos cómo anda? Bueno, arrancamos los que estamos. La idea, dada que era bastante complicado para mí conseguir, bastante complicado porque por una hora armar el cañón y todo eso para ver un video, se me complicaba. Estuve viendo en el campus, perdón, pero sigo con todos. Estuve viendo en el campus, decía, el archivo ese que tenía los dos enlaces para ver videos. Uno de los enlaces no está disponible y es el que más me interesaba porque es un video que en realidad es un video documental. Ah, leí la parodia y veo que me puso que está. Bien, es un programa documental de 50 o 52 minutos hablando de fractales. No es nuevo, es de 2006 creo, una cosa así, pero ya en ese momento era muy interesante todo lo que planteaba por visualizar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la selección natural, de la eficiencia, de por qué la naturaleza adopta esas formas. Y me parecía interesante que ustedes pudieran ver ese video. Entonces, si les parece, voy a intentar compartirlo, a ver si me sale, porque estoy probando el compartir pantalla y mostrarlo en mi computadora. Así pueden ver ese video. No lo encontré porque ya les digo, no está disponible esa versión que era de 50 minutos, todo junto, sino que está en 5 videos de 10 minutos, 5 partes. Ese sí lo encontré en YouTube. Así que tendría que buscar en mi computadora vieja, porque en mi computadora vieja yo lo había descargado. Pero bueno, no tuve tiempo. En realidad no me di cuenta el fin de semana largo de dedicarle un rato a eso. Así que voy a intentar. Tendría que compartir pantalla y buscar en mi computadora el, el video. Acá lo tengo. Vamos a intentar esto a ver cómo sale. ¿Quieren consultar algo? ¿Tienen alguna pregunta? Gabriel aparece. ¿Quién es Gabriel? Que no me... Vamos a hacer corazón. Dale, arranca. Sigo sin saber quién es Gabriel, pero bueno. Hola, profe. Hola. Yo soy nueva, Jessica Flores. Yo la semana pasada no pude ir a clases. O sea, Ok. no pude estar, así que quería comentarle eso nomás. No sé si me tienen lista Perfecto. también. El viernes, ¿podés ir? Sí. Ok, entonces nos vemos personalmente el viernes. Yo ya te había puesto el presente, Jessy, Ah, porque vi listo. tu nombre. Quédate tranquila. Preguntaba por un Gabriel que está linkeado, que no sé quién es.
Bueno, vamos a intentar esto, a ver si... Y acá tendría que ir a geometría fractal, primera parte. Díganme si ustedes ven. Se ve. ¿Puede ser que no tenga sonido, profe? No, Sí, no, no sé. tiene. Ah, yo no escucho nada. Sí lo puedo ver, pero no escucho. Sí, profe, porque tiene que cliquear compartir video y compartir audio. Si no, no se comparte el Ok, audio. En Zoom lo tiene que seleccionar. sí, pero déjame ver un poquito. Estoy un poco perdida. Después lo pongo al principio, pero espérenme un minuto. Chat participante de seguridad de tener video. A ver, no, esto es lo mío. Yo sé que todo el mundo que no tiene tiempo, que a veces no tiene ganas de viajar. ¿Por qué? Porque cuanto más grande es la papa, La gente formas que siempre habían estado ahí. ¿Ahora sí lo escuchaban? Puedes encontrarlos en la selva, dentro del campo de la investigación médica, en las películas, así como en el mundo de la comunicación inalámbrica. Finalmente se ha revelado uno de los mayores secretos en cuanto al diseño de la naturaleza. Dios mío. Pues claro, es obvio. Es una forma de aspecto. Lo que no llego a verlo, ¿lo ven entero ustedes? No, porque tiene que apretar en la estrellita que está a la izquierda, a la derecha. ¿La estrellita cuál sería? Vio ¿Me que hay querés un decir? icono de una señal de Wi-Fi con una tele y al lado de una estrellita con... Parece una estrellita, pero no es una estrellita. ¿Arriba o abajo? Abajo a la derecha. Abajo a la derecha los veo a ustedes. Voy a ocultar Profe, eso. Ah, ahora sí. Pará. A la punta, esa, a la derecha. ¿Y cómo a la derecha está? El que está a la derecha de ese que está tocando usted, a la derecha. Ah, Ese. pero eso es para cerrarlo. Pero ahí lo tiene que abrir de vuelta, lo tiene que agrandar. Se le hace un cuadrado, Ah, aprieta ok. el cuadrado y se agranda. Ok, ya. Ahí sí. Sí. Perfecto, gracias. Extraño de la cual puede que nunca hayas oído hablar, pero se encuentra en todas partes, una forma irregular que se repite denominada fractal. Ocurre constantemente dentro de la biología. Son soluciones que la selección natural ha planteado una y otra vez. Los fractales se encuentran en nuestros pulmones, riñones y vasos sanguíneos. Flores, plantas, el sistema del tiempo, el ritmo del corazón, la verdadera esencia de la vida. Fue obra de un matemático inconformista descubrir cómo funcionaba. Yo no juego con fórmulas, juego con imágenes. Y eso es lo que llevo haciendo toda la vida. Lo suyo fue un desafío audaz frente a siglos de viejas suposiciones acerca de las diferentes formas que adoptaba la naturaleza. Se quitaron el antifaz y la gente comenzó a ver formas que siempre habían estado ahí, pero que siempre habían sido invisibles. Haciendo lo invisible visible, encontrando el orden en el caos. ¿Qué misterios puede ayudar a revelar? A continuación en Nova. Dimensión oculta. En 1978 los ingenieros de Boeing Aircraft en Seattle estaban diseñando un avión experimental.
Cosas exóticas con 2 alas, 2 colas o 2 fuselajes. Cosas extrañas, porque quién sabe, podría funcionar. Un joven experto en informática llamado Loren Carpenter les estaba ayudando a visualizar la apariencia de los aviones en vuelo. Cogía sus datos y hacía fotos desde diferentes ángulos, pero quería ser capaz de poner una montaña detrás, porque en todas las fotos publicitarias de los Boeing aparecen montañas. Pero no había forma de hacerlas. Las montañas tienen millones y millones de pequeños triángulos, polígonos o como quieras llamarlos. Por su parte, 100 ya planteaban suficientes problemas, y más en aquella época en la que las máquinas eran tan lentas. Carpenter no quería hacer cualquier montaña. Quería crear un paisaje por el que los aviones pudieran volar. Pero no había manera de hacerlo con las técnicas de animación existentes. Cuando se empezaron a hacer películas, los animadores tenían que dibujar cada fotograma a mano. Miles de dibujos para hacer tan siquiera un dibujo animado. Pero eso fue antes de que Loren Carpenter descubriera la obra de un matemático poco conocido llamado Benoit Mandelbrot. En 1978 descubrí en una librería el libro de Benoit Mandelbrot, Los objetos fractales, forma, azar y dimensión, que hablaba de la geometría fractal en la naturaleza. Me lo llevé y lo leí 2 veces, hasta la última palabra, incluso las notas a pie de página y las referencias. En su libro, Mandelbrot decía que muchas de las formas de la naturaleza podían ser descritas de forma matemática como fractales, una palabra que él inventó para definir formas fragmentadas o aparentemente irregulares. Mandelbrot dijo que podemos crear un fractal cogiendo una forma de aspecto suave y fragmentándola una y otra vez. Carpenter decidió intentarlo con su ordenador. En 3 días estaba produciendo imágenes de montañas en el ordenador del trabajo. El método es muy sencillo. Empiezas con un paisaje hecho a base de triángulos muy básicos y grandes. Y luego, cada triángulo lo divides en 4 triángulos, y luego lo vuelves a dividir y así una y otra vez. Repeticiones interminables, lo que los matemáticos denominan iteración. Es una de las claves de la geometría fractal. Las imágenes eran impresionantes, eran totalmente increíbles. Nadie había visto nunca nada igual. Abrí la puerta a un nuevo mundo de creación de imágenes. Llegó al ordenador y toda la comunidad gráfica se entusiasmó con los fractales porque de repente resultaban sencillos de hacer, de modo que todo el mundo empezó a hacerlos. Carpenter pronto dejó los Boeing para unirse a la película de Lucas, donde en lugar de crear montañas, inventó un planeta completamente nuevo para Star Trek II, la ira del Khan. Era la primera vez que se creaba una escena completamente por ordenador en una película. Esto fue posible gracias al nuevo campo de las matemáticas, la geometría fractal. Benoit Mandelbrot, cuya obra había inspirado esa innovación, era alguien que se enorgullecía por diferenciarse del resto. Veía cosas que nadie más sospechaba, y cuando se las mostraba decían, claro, claro, pero en realidad nunca lo habían visto. Se puede ver en las nubes, en las montañas, incluso dentro del cuerpo humano. La clave de la geometría fractal, y lo que todos eludían hasta que Mandelbrot dijo, esta es la forma de ver las cosas. Si contemplamos solo la superficie vemos complejidad, y no parece nada matemático. Mandelbrot propuso que pensáramos no en lo que veíamos, sino en cuál era el motivo que producía lo que estábamos viendo. Conlleva repeticiones interminables. Eso dio lugar a uno de los rasgos más característicos de un fractal, lo que los matemáticos denominan autosimilitud. La principal idea es que si lo acercas o lo alejas, el objeto siempre tiene la misma apariencia. Si miras algo a esta escala y escoges una pequeña parte y lo alejas, tiene la misma forma. La totalidad del fractal es igual que cualquiera de sus partes, que es igual a otro trozo más pequeño. La similitud del patrón no deja de sucederse. Uno de los ejemplos más característicos de la autosimilitud es un árbol.
Si miramos cada uno de los nodos en los que se ramifica este árbol, lo que vemos es que este patrón por el que se ramifica es muy similar en todo el árbol. A medida que avanzamos desde la base hasta la parte superior, vemos como hay ramas madre que se ramifican en ramas hijas. Si cogemos esta rama y este nodo y subimos a una rama de más arriba, lo que nos encontramos es que el patrón de ramificación es similar. Una vez más, este patrón de ramificación se repite a lo largo del árbol, hasta la parte superior, donde se encuentran las hojas. Nos encontramos la autosimilitud en todas partes, desde el tallo del romanesco a la superficie lunar, hasta las arterias que transportan la sangre por nuestro cuerpo. Pero la fascinación de Mandelbrot con estas formas de aspecto irregular le llevó a ponerse completamente en contra de siglos de tradición matemática. Dentro del campo de la ciencia y de las matemáticas, la suavidad lo era todo. Yo lo que hice fue descubrir la rugosidad con el fin de que se investigara. Utilizamos las matemáticas para construir las pirámides, para levantar el Partenón. Empleamos las matemáticas para estudiar el movimiento regular de los planetas, etc. Nos acostumbramos al hecho de que ciertos patrones eran matemáticos, patrones arquitectónicos, principalmente patrones de estructuras hechas por humanos donde había líneas rectas, círculos y perfectas formas geométricas. La idea principal que subyace a las matemáticas clásicas es que todo es extremadamente regular. Es decir, todo se reduce a líneas rectas. Círculos, triángulos, superficies planas, pirámides, tetraedros, icosaedros, dodecaedros, bordes suaves. Las matemáticas clásicas están diseñadas para estudiar el mundo que hemos creado, las cosas que hemos construido por medio de las matemáticas clásicas. Los patrones de la naturaleza, los elementos que ya estaban ahí antes de que nosotros llegáramos al planeta, los árboles, las plantas, las nubes, el sistema del tiempo, todo eso es ajeno a las matemáticas. Hasta los años 70, cuando Benoit Mandelbrot introdujo su nueva geometría. Mandelbrot llegó y dijo, oye, solo tenéis que mirar los patrones de la naturaleza de la forma correcta y podréis aplicar las matemáticas. Hay un orden bajo el aparente caos. Podéis crear fórmulas que describan las nubes, las flores y las plantas. Es solo que son otro tipo de fórmulas, lo cual nos conduce a un tipo diferente de geometría. La principal pregunta es, ¿por qué hasta 1970 no escribió nadie un libro denominado La geometría fractal de la naturaleza? Si se encuentra en todas partes, ¿cómo es que no se ha visto antes? La respuesta parece indicar que la gente ya lo había visto. La gente claramente reconocía esta cualidad repetitiva de la naturaleza. Personas como el gran artista japonés del siglo XIX, Katsushika Hokusai. Si miramos detenidamente, vemos una sombra sobre la nube del monte Fuji. La nube está hecha de nubes, sobre nubes, sobre nubes. Mi primer paso fue dibujar mecánicamente un gran número de conjuntos de Julia. No solo un dibujo, sino cientos de ellos.
¿no? Profe, se salió el video. Gracias, porque estaba tratando de ver si eso estaba viéndose o no. Gracias. Estaba perdida buscando a ver dónde... Se encuentran las matemáticas y la vida. Hokusai, la gran ola, donde encima de la gran ola se encuentran olas más pequeñas. Después de que en mi libro mencionara que Hokusai era fractal, un montón de gente me dijo, ahora entiendo a Hokusai. Hokusai dibujaba fractales. Todo el mundo piensa que los matemáticos son muy diferentes de los artistas. Yo he descubierto que el arte en realidad está muy relacionado con las matemáticas, solo que utilizan un lenguaje diferente. Por eso, para Mandelbrot, no todos son ecuaciones. Se trata de cómo explicamos este fenómeno visual. La fascinación de Mandelbrot con el aspecto visual de las matemáticas comenzó cuando era estudiante. Fue en enero del 44, cuando de repente me enamoré de las matemáticas. Y no de las matemáticas en general, sino en particular de la geometría en su forma más sensual. Esa parte de la geometría en la que se encuentran las matemáticas y la vista. El profesor estaba hablando de álgebra, pero yo comencé a ver en mi mente figuras geométricas que encajaban con esa álgebra. Y una vez que ves esas imágenes, el resultado era evidente. Descubrí algo en lo que no había reparado antes. Sabía cómo transformar en mi mente y de forma instantánea las fórmulas en imágenes. De joven, Mandelbrot desarrolló un fuerte sentido de independencia, en parte debido a que era judío y a su experiencia viviendo en Francia durante la ocupación nazi. Durante 4 años consiguió eludir la amenaza constante de ser arrestado y deportado. No hay nada más duro, en cierto modo, que sobrevivir a una guerra. Y ya no como soldado, sino como un civil atormentado. Sabía cómo actuar y no me fiaba mucho de la sabiduría popular. Tras la guerra, Mandelbrot obtuvo el doctorado. Intentó dar clases en una universidad francesa, pero no parecía encajar. Me dijeron que tenía talento, pero que estaba confundido y que por ello hacía las cosas mal. Me sentía como un pez fuera del agua. De modo que dejé este trabajo en Francia y decidí arriesgar para entrar en IBM. Era el año 1958. La gran empresa estadounidense era pionera en aplicar una tecnología que pronto revolucionaría nuestro modo de vida, el ordenador. IBM buscaba pensadores creativos, inconformistas, incluso rebeldes. Gente como Benoît Mandelbrot. De hecho, se habían ganado la fama en el mercado de bichos raros. Nunca tuvimos la más mínima sensación de haber destacado. Los compañeros de Mandelbrot le comentaron al joven informático un problema que preocupaba mucho a la empresa. Los ingenieros de IBM estaban transmitiendo información de los ordenadores a través de los cables del teléfono, pero en ocasiones la información no llegaba. Se dieron cuenta de que de vez en cuando los cables hacían demasiado ruido. Se producían muchos errores. Era una situación complicada. Mandelbrot trazó la información del ruido y lo que vio le sorprendió. Sin tener en cuenta la escala de tiempo, el gráfico resultaba idéntico. Un día, una hora, un segundo, daba igual. Era el mismo. Resultó ser una autosimilitud real. Mandelbrot estaba impresionado. El extraño patrón le recordaba algo que le había intrigado de joven. Un misterio matemático que databa de hacía prácticamente 100 años. El misterio de los monstruos.
En realidad la historia comienza a finales del siglo XIX. Los matemáticos habían puesto por escrito una descripción formal de cómo debía ser una curva. Pero dentro de esa descripción había más cosas, elementos que satisfacían la definición formal de lo que era una curva, pero que eran tan raros que ni siquiera podían dibujarlos o pensar en dibujarlos. Eran vistos como monstruos o cosas más allá de lo real. No eran líneas, ni siquiera nada parecido. No eran círculos, era algo muy extraño. El matemático alemán Georg Cantor creó el primero de estos monstruos en 1883. Cogió una línea recta y dijo, voy a dividir esta línea en 3 partes. Elimino el tercio interior, por lo que solo me quedan 2 líneas en cada extremo. Luego cojo esas 2 líneas, elimino el tercio interior y lo vuelvo a hacer. Y así sucesivamente. Mucha gente podría pensar, bueno, si voy eliminando elementos al final no me quedará nada, pero este no es el caso. No queda solo un punto ni 2, quedan infinidad de puntos. Si acercamos el conjunto de Cantor, el patrón sigue siendo el mismo. Se parecía mucho a los patrones de ruido que Mandelbrot había visto en IBM. Otra forma extraña fue presentada por el matemático sueco Helge von Koch. Koch dijo, empiezas con un triángulo equilátero, una de las figuras geométricas clásicas euclidianas, y en cada lado coges una parte y lo sustituyes por 2 partes que son más grandes que la parte original. En cada una de ellas sustituyes 2 partes que son ahora más grandes que la original. Una y otra vez. Obtienes la misma forma, pero ahora cada línea tiene un pequeño triángulo. Y lo vuelvo a romper una vez más y otra vez más. Cada vez que lo rompo la línea se hace más larga. Cada iteración, cada ciclo, añade otro pequeño triángulo. Imagina iterar ese proceso de añadir pequeñas partes muchísimas veces. Al final acabas con algo infinitamente largo. La curva de Koch es una paradoja. A la vista, la curva parece finita, pero matemáticamente resulta infinita, lo que supone que no se puede medir. En aquella época se denominó curva patológica, ya que carecía de sentido según la forma de pensar de la gente acerca de las medidas, la geometría euclidiana, etc. Pero la curva de Koch resultó ser crucial de cara a un problema persistente de medida, la longitud de una costa. En 1940, el científico británico Louis Richardson había observado que puede haber mucha variación entre las diferentes medidas de una costa. Depende de lo larga que sea tu regla y de la paciencia que tengas. Si mides la costa de Gran Bretaña con una regla de 2 kilómetros dará como resultado tantas reglas. Si lo medimos con una regla de 30 centímetros, resulta que es más larga. Cuanto más pequeña sea la regla, obtendremos un número mayor. Porque siempre puedes encontrar más entrantes. Mandelbrot descubrió que cuanto más finos sean los entrantes de la curva de Koch, mejor, ya que era precisamente lo que se necesitaba para modelar las costas. Escribió un artículo muy famoso en la revista Science denominado ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Según Mandelbrot, la costa, en términos geométricos, es fractal. Y aunque sabía que no se podía medir la longitud, sospechó que podía medir algo más, su rugosidad. Para poder hacerlo necesitaba replantearse uno de los conceptos más básicos de las matemáticas, la dimensión. En la geometría convencional, cuando pensamos en una dimensión es una línea recta. 2 dimensiones sería el área de la superficie de una caja. Y 3 dimensiones sería un cubo. Pero, ¿podría haber algo que estuviera a caballo entre las dos? Mandelbrot dijo que sí, los fractales. Y a mayor rugosidad, mayor es su dimensión fractal. Hay muchos términos técnicos como dimensión fractal, autosimilitud, pero esos son solo la base de las propias matemáticas. Lo que hace la geometría fractal es darnos una forma de contemplar el mundo en el que vivimos y en especial el mundo de los seres vivos, de una forma extremadamente precisa. La innovadora forma de pensar de Mandelbrot fue gracias al entusiasmo que mostraba ante las nuevas tecnologías. Los ordenadores facilitaron a Mandelbrot hacer iteraciones, los ciclos interminables y repetitivos de cálculo que exigían los monstruos matemáticos. Los ordenadores eran totalmente imprescindibles. De lo contrario, habría supuesto muchísimo esfuerzo.
Mandelbrot decidió dirigir la atención hacia otro de los monstruos. Un problema que planteó un joven matemático francés llamado Gaston Juliá durante la Primera Guerra Mundial. Gaston intentaba averiguar qué ocurría cuando coges una simple ecuación y la iteras mediante un bucle de retroalimentación. Eso significa que cogemos un número, lo introducimos en la fórmula y sacas otro número. Coges ese número, de vuelta al principio y lo introduces en la misma fórmula. Sacas otro número y lo iteras y así una y otra vez. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se itera muchas veces? La serie de números que se obtienen se denomina conjunto, el conjunto de Juliá. Pero haciéndolo a mano no había forma de saber cómo quedaba todo el conjunto. Se llevaron a cabo intentos para dibujarlo a mano mediante la aritmética poniendo un punto en un papel cuadriculado. Había que retroalimentarlo cientos, miles, millones de veces. El desarrollo de este nuevo tipo de matemáticas tendría que esperar hasta que se inventaran ordenadores más rápidos. En IBM, Mandelbrot hizo algo que Juliá nunca pudo hacer. Utilizar un ordenador para realizar las ecuaciones millones de veces. A continuación, transformó los números del conjunto de Juliá en puntos en un gráfico. Puedes encontrarlos en la selva. Dentro de... Bueno, a ver, esperen un minuto que paro esto. Quería pararlo porque ya en unos minutos se va a cortar esto. No sé si me están viendo, si me están escuchando. ¿Alguien me puede contestar? Sí. Bien. Sí, Gracias, sí, Diego, gracias. Estamos escuchando. Genial. No sé quién es Moto G9 Power. Yo, Carolina Pepe. Ok, así te pongo el presente porque cuando pasé lista no estabas, Caro. Bien. También vi a Manuel por ahí, Manuel Sánchez, le puse el presente. Bien, te veo. Ah, Sebas Frascaroli. Bueno, les decía, se está por cortar en unos minutos. Lo que quería era presentarles el video, que vieran una parte. Vimos la parte 1 y la parte 2. Yo voy ahora cuando se corte a buscar los enlaces de las 5 partes para así mandárselas y que ustedes cuando puedan lo vean. Lo ideal sería que lo vieran antes del viernes, de ser eso posible. Si no es posible, bueno, lo verán en otro momento. De todas maneras, el desafío para ustedes era, primero, buscar material y segundo, crear una secuencia didáctica donde se pudiera trabajar esto en sexto año. Cuando pongan geometría fractal en YouTube, solo en YouTube, van a ver que tienen miles de videos y hay cosas divinas que hacen zoom y se meten y son súper flasheras que a los pibes les alucina cuando uno se los muestra. En realidad uno no puede mostrar todo. Yo mostraba este video que es viejo y se está perdiendo porque ya les digo, el enlace que puse el año pasado ya no está ni disponible. Tendría que buscar en mi computadora si lo encuentro todo entero y si no subir estas, por lo menos las 3 partes que nos faltan. ¿Estamos? Y el desafío es que ustedes busquen y propongan. El año pasado hicimos un documento compartido en el que cada uno ponía qué estaba investigando, haciendo un grupo con 2 o 3 personas, ¿sí? Eligiendo un tema que puede ser de la naturaleza, que puede ser de videojuegos, que puede ser de lo que quieran, de música, de arte,